Ganbaru, trabajar duro, rendirse jamás. Los saludos con propósitos determinados. Cuando pienso en la sociedad japonesa actual y las personas que viven en ella, descubro que hay una palabra que me preocupa en particular, o tal vez deba decir un problema, que se puede resumir en una sola palabra: ganbaru, trabajar duro, rendirse jamás. Al consultar el Kojien es tal vez el más respetado de los diccionarios de la lengua japonesa, que se publican en nuestros días, originalmente compilado en la década de 1930. Su publicación fue demorada por la guerra hasta 1955. Ahora ya innumerables reediciones, es el diccionario de cabecera de los académicos japoneses. Al consultar el Kojien respecto a la definición de la palabra ganbaru, se encuentra lo siguiente: este kanji, ideograma, es el equivalente fonético de ganbaru y tiene su raíz en la frase wareni haru, que significa exponer y promover una posición o una actitud. Los significados ofrecidos para ganbaru son: exponer y promover una posición o una actitud, perseverar y trabajar o servir sin rendirse. Hoy se usa frecuentemente la palabra atribuyéndole el segundo significado. Digo se usa, pero debería decir que estamos haciendo un uso excesivo, e incluso que estamos abusando de ella, sobre todo la gente joven. En sus cartas y en sus conversaciones casi no existen instancias en las que esta palabra no aparezca, por lo menos una o dos veces cuando de algún tema de importancia se trate. Por ejemplo, las chicas dicen "gambate ne", por favor, mantén el ánimo en alto, mientras que los varones dicen "vamos detrás de tal objetivo, así que gambaru, trabajemos duro sin rendirnos jamás". Una vez visité la oficina de la organización cultural a nivel nacional de un gremio. Me sorprendí al ver la cantidad de afiches que tenían en las paredes. Los afiches mostraban palabras y lemas que expresaban aliento, simpatía y apoyo. Echando un vistazo a todos los que había, descubrí que las palabras gambaru o gambaré y sus derivados componían el 60 o 70% del total. En este instante, de repente, una pequeña duda surgió en mi mente. ¿A qué se aplica gambaru con tan intensidad? ¿Cómo sería eso en los hechos? Tal vez fue un pensamiento demasiado sarcástico. Gambaru, en su significado original o en su raíz, refiere a la acción de quien se expone sin conceder o doblegarse ante los demás. Hasta hace relativamente poco, esta palabra no se usaba con tanta frecuencia como hoy en día. Es más, cuando se usaba, por lo general tenía una connotación negativa, porque gambaru implicaba que una persona se destacara y se propusiera como alguien fuera de lo común, diferente de los demás miembros de la comunidad, y esto se veía como algo negativo para la armonía comunitaria. Quisiera comentar que en Japón no tenemos un equivalente del gran diccionario francés Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la lengua francesa, de Paul Robert. Entonces, para nosotros es difícil rastrear los cambios en el significado de una palabra. Esto es, por supuesto, un inconveniente para estudiar la cultura nacional, y es la razón por la que mi teoría sobre gambaru no puede ser más que la opinión de un aficionado. Desearía poder consultar al experto apropiado respecto a los cambios en el significado de gambaru. También me gustaría ver aparecer obras de pensadores e investigadores japoneses sobre la historia de los significados de las palabras en nuestra lengua y el uso que históricamente se les ha dado. Aun así, frente a la ausencia de aquel experto y de aquellas obras, seguiré adelante por mi cuenta. En mi opinión, fue después de la época Showa
después de 1926, cuando la palabra gambarú adquirió una connotación más positiva y empezó a usarse con más frecuencia, hasta ser parte de nuestro vocabulario cotidiano. Tanto es así que aparece como un elemento primario de todo discurso relacionado con el deporte. Un locutor de la NHK, de manera espontánea y superado por el dramatismo del momento, gritó «Mae hata gambaré» durante los Juegos Olímpicos. Aquel simple grito dejó una impresión muy fuerte en toda la nación. En ese instante, Gambarú adquirió su ciudadanía. El segundo significado que nos da el Kojien, perseverar y trabajar o servir sin rendirse, es el más débil de los dos. Sin embargo, la palabra ha llegado a tener más uso con esta acepción durante y después de la guerra. Gambarú se fue deslizando hacia la idea de hacer algo con toda la energía con la que se contara, en especial después de la guerra, dado que el individualismo se transformó en una ideología pública, generalmente aprobada, y el país recuperó su vitalidad. Gambarú ha llegado a ser un verdadero éxito popular. Hacer gambarú es hacer lo que sea, pero como individuo, por propia cuenta y sin relacionarse con otros, es decir, se promueve el ser individual a diferencia de y aún en contra del conocimiento común o colectivo. De todos modos, la expresión idiomática de la posguerra, hagamos gambarú, esfuerzo duro y perseverante, juntos o de manera cooperativa, en realidad significaba que los miembros de una comunidad se alentaran mutuamente y cada uno se expondrá y se adelantara en el mutuo reconocimiento. Para expresarlo de otra forma, gambarú indica una suerte de individualismo que incluye el aspecto del seguidor o del imitador del otro. Es un individualismo que tiene su raíz en la simpatía mutua entre individuos. En la época Taisho, 1912 a 1926, había una canción popular que decía «Oremo y Kukara, Kimi no Ike». Yo me voy, así tú también te irás. La idea de acompañar y de seguir al otro, una conciencia mutuamente simpatizante, es de manera paradójica la base del individualismo en la sociedad japonesa de la posguerra. Un occidental tendría tal vez que inventar un término tan oxímoro como individualismo colectivo como para expresar el concepto con precisión. Sin embargo, no siempre decimos gambaré o gambarú como producto de un razonamiento consciente, sino por la simple razón de sentirnos así. Y sentirnos así significa que al repetirlo nos fusionamos en la sensación colectiva o grupal de nuestra sociedad. Es entonces cuando sentimos el incentivo de hacer nuestro esfuerzo con la máxima energía que podamos generar. Más allá de saber que es bueno hacerlo, nos alentamos de manera inconsciente con esta formulación. Por eso, cuando la gente joven despide a una pareja de recién casados que parten para su luna de miel, los escuchamos decir «Gámbate, quitené», vayan a trabajar duro y vuelvan después. Lo dicen inconscientemente sin pensar dos veces en la expresión. ¿Indicará esto un inconsciente colectivo para el cual hasta las actividades más rutinarias no se podrían hacer sin trabajar duro? En este momento también podemos encontrar un vínculo extraño entre el individuo y el grupo, dos entidades que habitualmente no podemos unir. Tal vez la relación entre la imitación y la originalidad sea de la misma naturaleza. El inconsciente colectivo en nuestra cultura tiene ciertos aspectos territoriales. Las variaciones en las expresiones habituales, por ejemplo los saludos cotidianos, son una evidencia. ¿Por qué saludamos cuando nos encontramos con otro? El contenido de los saludos carece casi por completo de sentido. ¿Qué tiene de sentido
konnichi, hoy, en nuestro saludo konnichiwa, literalmente es hoy, utilizado como buenos días, es perfectamente obvio que hoy es konnichi. El saludo o bandesu significa literalmente es el atardecer, pero se usa para decir buenas tardes. Es el atardecer porque ha empezado a hacerse de noche. Es evidente, como decir que un perro mira hacia el este cuando su cola apunta al oeste. Por lo tanto, la literalidad del saludo es en realidad absurda. Sin embargo, hacemos esa absurda declaración casi todos los días con una expresión de lo más sincera. El filósofo español Ortega y Gasset dedicó una profunda consideración al tema de los saludos. Explica su origen de esta manera. El hombre, jamás lo olvidemos, alguna vez fue una bestia salvaje y potencialmente sigue siéndolo. Por ende, el acercamiento de un hombre a otro era siempre una posible tragedia. Lo que hoy nos parece un asunto tan sencillo y fácil, que un hombre se acerque a otro, no mucho tiempo atrás era una operación peligrosa y difícil. Fue necesario inventar una técnica para el acercamiento que evoluciona a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esa técnica, este mecanismo de acercamiento es el saludo. El hombre y la gente. Un ser humano se cruza con otro. En ese instante deben crear una situación común a los dos, o mejor dicho, deben reconocer la existencia de tal cosa en el hecho de relacionarse. Cada uno tendrá sus propias costumbres y cada uno da por sentado que actuará de acuerdo con sus costumbres, no las del otro. Este es el verdadero sentido del saludo, que parecía superfluo, hasta incluso ridículo, pero que en los hechos no lo es en lo más mínimo. Las palabras mágicas, las usadas para hechizar o pedir deseos, tal vez sean el origen de los saludos. Buen día es el resto de una oración que expresa nuestro deseo compartido que este día sea bueno. Esta especie de rezo compartido conecta a las personas y llevó a desarrollar de sistemas complejos de costumbres. Los franceses ofrecen un saludo específico a lo que están por comer, bon appétit. A los japoneses nos parece verdaderamente extraño ofrecer un augurio para el apetito de otra persona. Del mismo modo, algunos de nuestros saludos deben de parecer igualmente peculiares a los franceses. Veamos ahora la diferencia en los saludos entre diferentes ciudades de Japón. Un hombre oriundo de Tokio que se hospedaba en un hotel de Kioto dijo que salía por un rato, entonces recibió el saludo: por favor, vuelva temprano. Primero le dio un poco de vergüenza, luego se sintió un tanto irritado. Tarde o temprano el horario de mi regreso es asunto mío, pensó. Pero eso revelaba una mala interpretación. Por favor, vuelva temprano es algo así como el buen augurio para el viajero que comienza su travesía. En Tokio el sistema de saludos ya se ha simplificado mucho más que en Kioto, una ciudad que todavía sostiene las tradiciones de antaño. Por eso las personas de Tokio tienen dificultades para aceptar los saludos de los de Kioto. Por otro lado, en un modesto pueblo de Bretaña, escuché a un anciano quejarse de esta manera: los jóvenes hoy en día nunca dicen bonjour. No pude sino sonreír. Así es entonces, lo mismo sucede aquí también. El significado o el sentido de aquel saludo, un contenido que el anciano respeta, ya no es reconocido por la gente joven. No quiere decir necesariamente que no reconocen el sistema de las costumbres, sino que en la sociedad contemporánea el sistema de las leyes ha llegado a controlar a los individuos y de protegerlos a través de ese control, a tal punto que el sistema de las costumbres se ha reducido al mínimo. Aparentemente entre la ley y las costumbres existe cierto antagonismo que no se explicita en las normas jurídicas. Hay una tendencia a tomar todo lo que se considera
significante en las costumbres y convertirlos en ley, es decir, expresarlo en forma de normas legales. ¿Qué tipo de sociedad y qué tipo de personas tenemos como resultado? Habiendo perdido las costumbres, los saludos componían una parte de ellas. Si inesperadamente alguien se nos acerca, de inmediato gritamos ¡policía! En lugar de decir buen día. Recuerdo un vivido ejemplo una vez en una calle de París. Oí a una mujer gritar ¡policía! En respuesta inmediata a un hombre joven que en realidad solo le había hecho una broma. Podría ser un caso extremo que no puede tomarse como ejemplo, pero de todas formas lo relato para ilustrar que los jóvenes no perciben ninguna falta o pérdida de cortesía. Es la frialdad o el desinterés hacia las personas no conocidas o apenas conocidas. Se debe a una nueva tendencia de depender de la ley como base social. En el pasado la ley no protegía a los individuos de esa manera. Todos intercambiábamos saludos con una sonrisa. Tampoco había restricciones en los contenidos de los saludos. En Kioto, por ejemplo, hay saludos con un contenido decididamente peculiar que todavía se usan, como se pueden ver en este breve intercambio. ¿A dónde vas? Y bueno, un poco hacia allá. ¿Un poco hacia allá? No contesta en absoluto a la pregunta. Sin embargo, el interlocutor se siente satisfecho con aquella frase vaga y ofrece la siguiente contestación. ¡Ah! Eso hace. El conflicto entre los sistemas viejos y los nuevos me recuerda a un episodio de Konnichiwa Oji-san. Buenos días, tío. La novela de Nada y Nada refleja a la perfección el estado actual de las cosas. En un complejo de departamentos hay un hombre anciano que se queja de que las mujeres jóvenes que vivían allí jamás dicen konnichiwa. Mientras tanto, ellas se sienten perturbadas por las costumbres del viejo de decir konnichiwa todo el tiempo a quien se le cruce. En tanto la dependencia de la ley aumenta, el sistema de las costumbres se minimiza y se desintegra. Por ejemplo, la persona a la que le pareció raro decir vuelva temprano, no vería nada extraño en decir gambate quité, vayan, trabajar duro y vuelvan después. El inconsciente colectivo de hoy asigna valor ciegamente a gambarú, trabajar duro y hacer un esfuerzo total. Las costumbres que comenzó con gambare, luego cambió a otagi ni gambaro, trabajemos duro juntos. Hoy en día ha vuelto a mutar. Ahora la gente dice gambara nakusha, tengo que trabajar duro. Lo murmuran para sí mismos, a solas. Es un interesante indicador de los cambios en el inconsciente del pueblo en el transcurso de un periodo histórico bastante corto. De hecho, investigar la estructura de tal inconsciente a lo largo del periodo extensos o breves de la historia, o incluso en términos del espacio, es el propósito, si así lo puede llamar, de estos ensayos azorosos, que van de aquí para allá y hablan de esto y de lo otro.